Les invito a que busquen en sus Biblias, aquellos que la tienen allí impresa, si no allí en su teléfono, el libro de Nehemías, y he titulado mi ministración para esta congregación en el día de hoy, Entre todos lo hacemos mejor y es más fácil. Siempre en equipo se logra mucho más que uno solo. Y cuando miramos la forma en cómo podemos responder a los retos que tenemos por delante como congregación, me parece que hay excelentes oportunidades de Dios para nuestra vida, a pesar de lo que nos ha tocado vivir en este momento. Así que quiero estar también apuntando mi mensaje hacia el subtema del ministerio de una congregación en la misión de Dios. El ministerio de una congregación en la misión de Dios. Mantengan allí su Biblia marcada en el libro de Nehemías. No vamos a leer en este momento un texto en particular, sino que en un momento determinado del mensaje vamos a ir al capítulo 3 y vamos allí a hacer un recorrido por todo ese capítulo y lo que ese capítulo nos puede enseñar a nosotros en esta generación para lo que podamos necesitar para participar de esta misión de Dios. Los eventos que suceden, o el evento que sucede en el libro de Nehemías, sucede alrededor del año 568, así que estamos hablando de mucho tiempo atrás, y todo esto antes de Cristo. Sin embargo, lo que allí sucedió hace tanto tiempo tiene una relevancia para nosotros como si ese libro se hubiera escrito la semana pasada. Y esta es la potencia que tiene la palabra eterna de Dios cuando se entrega a una generación. Que podemos encontrar en la Escritura todo lo que podamos llegar a necesitar para responder y participar de la misión de Dios en una generación. Apenas estamos comenzando el año 2021. Hoy es el último día del primer mes. Así que imagínense, estamos apenas terminando el primer mes, comenzando todo el año. Sin embargo, las indicaciones que tenemos es que las cosas no están tan estables como nosotros quisiéramos que estuviesen. No están tan firmes como quizás alguno pensó que una vez llegara diciembre 31 en el segundo final del 2020, como que de alguna manera u otra el año al entrar en curso haría desaparecer todas las cosas anteriores. Yo creo que los memes, la cantidad de declaraciones, la gente deseoso de despedir el año 2020 y ya están deseando que se vaya el 2021. Y apenas estamos comenzando. Estamos apenas comenzando en este año y quizás muchas de las aspiraciones, de los deseos que todos tenemos, como que no se han materializado tan rápido como nosotros quisiéramos. La pandemia sigue en curso. Nuevas variantes del virus están surgiendo en diferentes partes del mundo, incluyendo aún ya aquí en Puerto Rico. La distribución de las vacunas no podemos decir que ha sido la más efectiva, y a eso usted le suma los retos que todavía están teniendo muchas familias con hijos, estudiantes, empresarios y aún las congregaciones. Así que una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿cómo uno planifica y sigue avanzando la misión de Dios en un ambiente como este? ¿Cómo uno responde al reto del momento? ¿Cómo uno enfrenta una situación como la que estamos viviendo, no solamente a nivel local en Puerto Rico, sino literalmente a nivel internacional? Todos los países están teniendo sus propios retos. Yo hablo con compañeros pastores semanalmente y cada uno de ellos tiene retos particulares que tiene que enfrentar basado en el contexto, la localidad, la economía,
y las realidades que se viven en muchas de nuestras poblaciones en Latinoamérica. Entonces la pregunta es, ¿cómo uno planifica? ¿Cómo uno sigue avanzando? ¿Cómo esta congregación puede seguir avanzando la misión de Dios en medio de esta realidad que nos ha tocado vivir? Y quizás usted va a pensar que yo tengo la respuesta, pero la realidad del asunto es que nadie sabe. Nadie sabe. Lo único que nosotros tenemos es recurrir al texto bíblico, ir allí a buscar qué verdad eterna de Dios está allí impresa, que ha sobrevivido no solo pandemias, sino emperadores, no solo emperadores, sino hambruna, no solamente hambruna, sino también guerras, muertes y tragedias a través de la historia. Y hoy por hoy todavía el pueblo de Dios sigue presente en cada generación, diciéndole a un mundo incrédulo que aquellos que han confiado en Dios a través de la historia todavía pueden decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entonces allí es que vamos, allí es que recurrimos, allí es donde nos amparamos, porque nadie parece tener una respuesta. Así que yo quisiera saber hoy qué nos tiene que decir Dios para lo que nosotros como congregación, como personas, nos ha tocado enfrentar. Una verdad que se ha sostenido a través de todos los tiempos es que cuando un líder, cuando una congregación se preparan para poder dirigir y servir a una generación, siempre han sido mucho más efectivos y han dado mucho más frutos cuando ellos entran a esos escenarios para ministrarle al mundo real que le ha tocado vivir y no al mundo ideal que ellos quisieran encontrar. Hay veces que nosotros los creyentes como que negamos la realidad, como que esto es simplemente una cosa superficial y que a nosotros no nos va a afectar de gran manera. Eso usted le suma la cantidad de palabras proféticas, la cantidad de ideas conspiratorias, la cantidad de cosas que la gente se inventa para amortiguar en ellos el efecto que puede estar teniendo algo en particular en un momento determinado. Pero la realidad del asunto es que tenemos que enfrentar lo que nos ha tocado vivir como que eso es lo que verdaderamente está sucediendo, no ignorarlo, no ponerlo a ningún lado, sino saber que aún en medio de lo que nos ha tocado vivir, Dios tiene una palabra precisa y puntual que nos va a dar dirección, nos traerá luz en medio de esta tiniebla para poder responder con efectividad a esta generación. Diga conmigo: en Cristo lo podemos hacer. Ahora, como familias y congregación tenemos que estar preparados para manejar varias cosas. Y aquellos que están tomando nota, creo que le puede ser útil para que aún lo puedan compartir con sus familiares, lo puedan compartir en sus grupos y puedan crear conversaciones que dirijan a algo. Hay conversaciones que terminan usualmente en nada o en discusión. Bueno, si el comienzo es malo, usualmente el final también lo es. Varias cosas que necesitamos saber aquí. Número uno, tenemos que estar preparados para manejar la incertidumbre. La incertidumbre. La incertidumbre para personas que quieren que todo esté bajo control y ellos estar en control de todo es fatal. Es fatal. Es terrible. Alguien que quiere siempre que esté todo bajo control, que nada se le salga, que todo esté en línea, o que ellos tengan la capacidad de poder decir qué, cómo y cuándo van a suceder las cosas, la incertidumbre es fatal. Porque la incertidumbre nos lleva a esa inseguridad de lo que puede venir después. Por eso es que una de las destrezas, y apúntelo por allí, que todos necesitamos ir asimilando en nosotros, es convertirnos en personas ágiles y flexibles.
ágiles y flexibles. No vamos a tener control de tantas cosas como nos imaginábamos. Habrán cosas que nos van a impulsar a cambiar de dirección aunque no nos guste. Habrá cambios que habrá que incorporar en la rutina aunque no sea de nuestro agrado. Personas que son inflexibles a cambiar de rutinas, esta temporada les puede disparar niveles de ansiedad, coraje, angustias. ¿Por qué? Porque se encuentran que no tienen control absolutamente de nada. Si antes era complicado ir al médico, ahora es peor. ¿Sí o no? Porque yo lo he experimentado esta semana con mi mamá. Entonces la incertidumbre, los elementos que yo no puedo controlar, que se me van de la mano, que no tengo capacidad de poder determinar qué, cómo y cuándo van a suceder. Necesitamos desarrollar la destreza de la agilidad y de la flexibilidad. Otra cosa que también tenemos allí que manejar es la inestabilidad. La inestabilidad. Esto es diferente a la incertidumbre. La inestabilidad te quita la capacidad de ver lo que está por delante y a tu alrededor. Lo que tú creías que iba a estar en el mes de enero no está. ¿Por qué? Porque las cosas todavía están inestables. No hay nada firme, no hay nada concreto. De hecho, los planificadores nos están diciendo que no hay ningún tipo de lógica en estar planificando a manera de un año. Los mejores y los expertos en la materia nos están diciendo: planifica en cuestión de 90 días y evalúa. Cada 90 días haz un plan, evalúe ese plan, y aquellas cosas que en el plan no sucedieron, no pudiste hacer, no funcionaron, tienes que cambiarlas radicalmente, porque en 90 días pueden cambiar muchas cosas en el momento que estamos viviendo. Por lo tanto, la inestabilidad es complicada, y eso significa que vamos a estar por un periodo, quiera no el Señor, que sea demasiado extendido, pero por lo menos las cabezas inteligentes están diciendo que por lo menos este año 2021 todavía será un año donde habrán muchas cosas inestables, que no encontrarán firmeza mientras van pasando los meses. Así que tendremos mucha volatilidad, vamos a tener muchos cambios y vamos a tener inestabilidad. La tercera cosa que estamos enfrentando es volatilidad económica. La economía está hasta extraña en estos tiempos. Si usted sigue algo de las noticias, puede ver lo que sucedió esta semana, cómo unos chicos inflaron allí unas acciones de una compañía que se llama GameStop. Se han hecho multimillonarios. El primero de ellos hizo $33 millones, que fue la cabeza, el que ingenuó todo. Sacudió a los grandes inversionistas de la nación en Wall Street. Imagínense. Y se está diciendo que probablemente hay una reingeniería en la manera en cómo se mueven las economías, por lo que estos chicos hicieron. Milenios sacudiendo lo que es estable. Los ricos se han hecho más ricos, y los pobres han empobrecido más. Son realidades que nos han tocado aquí. Eso siempre ha sido, pero hoy está como que a flor de piel. Se ve más fácil. El 1% del 1% ya recuperó todo lo que perdió en los primeros meses del año 2020, mientras que la mayoría de las poblaciones en el mundo están más estancadas en deudas y en falta de crecimiento económico. Son retos que se traducen acá, a todos nosotros como congregación. Y cuarto y último en esta área, solamente para provocar su curiosidad y pensamiento, es las oportunidades que tenemos por delante. Tenemos tremendas oportunidades en medio de lo que estamos viviendo. De hecho, las grandes innovaciones siempre han sido resultado de alguna crisis. Algo estaba sucediendo que requirió que hubiese alguna innovación. Por eso es que las crisis son un acelerador.
Las crisis adelantan en el tiempo lo que ya puede haber estado sucediendo, pero la aceleran al punto que la traen al presente mucho antes de lo que se había programado o el curso en que estaban teniendo. Por eso es que una persona puede estar planificando hacer un cambio por mucho tiempo, entra en una crisis y lo que había estado planificando por 5 años lo hace en 90 días. ¿Por qué? Porque la crisis que está viviendo en el momento lo disparó, lo impulsó, lo sacó de su zona de comodidad por completo. Muchas personas, que estoy seguro que muchos de los que están aquí escuchándome o escucharán este mensaje en algún momento, han tenido que reinventarse, han tenido que hacer una reingeniería, han tenido que hacer cosas que no estaban acostumbrados, han tenido que buscar la manera de responder al momento que les ha tocado. ¿Por qué? Porque el que no se reinventa en una crisis está destinado a desaparecer. Y eso sucede con las congregaciones. Las congregaciones que no respondan correctamente a este momento pasarán a la irrelevancia. Serán parte de una historia, pero no tendrán inherencia en el momento presente. Y a mí me parece, y quiero creer, y estoy convencido por las conversaciones que tenemos con sus pastores, que esta congregación no tiene planes de quedarse en el pasado de lo que un día fue, sino responder inteligentemente a lo que tenemos por delante en el próximo año, los próximos años y las próximas generaciones que tenemos por delante. ¿Cómo respondemos a esto? ¿Cómo discipulamos virtualmente? ¿Cómo asimilamos a las personas? ¿Cómo alcanzamos a los millennials? ¿Cómo alcanzamos a un grupo de personas que ha descubierto que lo virtual no era del diablo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo ahora una congregación de Manatí puede ser una congregación global? ¿Cómo? Pero no porque transmite, eso es lo mínimo, eso es la mínima cosa dentro de la ecuación. Es que en el proceso desarrollemos creyentes maduros, poderosos en el Señor para que respondan a su generación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad de responder. De hecho, esto nos ha probado muchas cosas. La familia volvió al centro, de allí muchas cosas están sucediendo. Las congregaciones han tenido que responder al momento que ya estaba sucediendo. Las tendencias nos estaban apuntando hacia allá, pero se adelantó. Se adelantó, se trajo al presente de una manera acelerada. Hoy los grandes patronos, las grandes compañías, las multinacionales, ¿qué están debatiendo? ¿Traemos otra vez al empleado a la oficina para seguir gastando una cantidad de dinero en recursos, en tiempo, en edificios, en entrenamiento? ¿O podemos seguir haciendo esto de una manera virtual, teniendo los mismos resultados, con el mismo retorno de inversión y es más, siendo aún hasta más efectivo en lo que tenemos que hacer? Son preguntas que hay que hacerse, que ustedes están enfrentándolas todo el tiempo. Así que, mis amados, el mismo obstáculo que quizás temes puede ser el mismo obstáculo que te pueda presentar la mayor y mejor oportunidad de tu vida. Así que tenemos oportunidades. Dígalo conmigo, tenemos oportunidades. Es en medio de estas realidades, o algunas de ellas, lo que yo he querido es provocarle a pensar para contextualizar lo que quiero decir en esta mañana. Es en medio de lo que nos ha tocado vivir que lo que vamos a considerar hoy tiene tanta relevancia para nosotros como individuos, pero también como congregación. El contexto histórico en el cual se desarrolla el libro de Nehemías es en el año 586. Nabucodonosor y su ejército babilónico habían capturado a los judíos y las consecuencias de aquello fueron devastadoras. La historia y el libro nos registra que la muralla fue destruida, que habían quemado el templo, que el pueblo había sido deportado y había sido forzado a la esclavitud y que Jerusalén había sido
o había quedado en ruinas. Sin embargo, la promesa de Dios, en medio de toda aquella realidad, en medio de todo lo que ellos estaban viviendo, estaba vigente. ¿Cómo lo sabemos? Porque en medio de aquello Dios levanta un rey, y ese rey se llama Ciro. Ciro establece un decreto, y él dice que algunos judíos podían regresar. Por lo tanto, tenemos 3 periodos del regreso de los judíos del cautiverio otra vez a la ciudad de Jerusalén. ¿Qué es lo que esto nos está indicando? Bueno, lo que esto nos indica es que gente insignificante para el mundo, cuando se apropian de la misión de Dios para su generación, pueden hacer grandes cosas. Ojo con esto: gente insignificante para el mundo, cuando se apropian de la misión de Dios para su generación, pueden hacer grandes cosas. Diga conmigo: no somos muchos, pero podemos hacer grandes cosas. De hecho, nótelo en el libro, porque Nehemías tenía una posición importante. La escritura nos dice que él era ¿qué? Copero del rey. Pero eso no es una posición distinguida. Tener una posición importante y una posición distinguida son 2 cosas totalmente importantes. En Israel, y particularmente en ese caso bajo el gobierno del rey, era importante la posición de copero. Pero para los judíos lo que era distinguido era ser profeta, ser rey o ser sacerdote. A esto usted le suma la cantidad de nombres que se registran en el libro, que tampoco estaba compuesta por una lista de celebridades gubernamentales o religiosas, gente adinerada o importante. No, eran gente común que la mayoría de nosotros ni nos interesa leer sus nombres cuando leemos el libro de Nehemías. Sin embargo, esta gente ordinaria, con un líder ordinario, en un tiempo ordinario, hicieron cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque llegaron a ser parte vital de la historia de Israel y participaron de lo que Dios estaba haciendo en su generación. Así que su respuesta y participación en la misión de Dios los colocó en una posición distinguida, al punto que usted y yo hoy, en el siglo XXI, estamos consultándolos a ellos para que nos digan qué podemos hacer nosotros. Imagínese la relevancia que esto tiene. Ahora, la razón de todo esto no fue la habilidad de ellos. No fue las conexiones que tenían, no eran las destrezas que mostraron, no fue la importancia que ellos podían tener en los estratos públicos. La razón de todo esto es la soberanía de Dios. Diga conmigo: la soberanía de Dios. Es una palabra grande que a veces la tratamos de explicar con el diccionario y la gente se confunde más. Alguien dijo que un experto es alguien que hace de las cosas simples muy complicadas. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Cómo podemos entender esto a la luz de lo que nos ha tocado vivir? Bueno, ¿qué le parece si miramos la soberanía de Dios como aquello donde algo ocurre por causa de Dios mismo y por medio de aquellos a quien Él escoge? Es aquello que ocurre por causa de Dios mismo y por medio de aquellos a quien Dios escoge. Esta gente a quien Dios escogió eran gente común. Tenían las mismas tendencias que usted y yo tenemos. Era gente que en el libro vemos que se querían rendir. Era gente que necesitó continuamente ser exhortados. Era gente que hubo que animarlos. Fue gente que dudó.
Fue gente que en algún momento pudo haber dicho, wow, ¿y esto será posible? ¿Será que esto verdaderamente es algo de Dios? Porque el libro ni registra que Dios le habló a Nehemías. Simplemente Nehemías hizo una pregunta. ¿Será esto posible? Gente como usted y como yo, que a veces llegamos a un escenario de nuestra vida y quisiéramos que todo termine y regresar como si nada hubiera sucedido. Gente que se cansa, gente que tiene ansiedades, personas que se confunden, gente que miran lo que está alrededor y se tienen que hacer la pregunta en algún momento: ¿y hasta cuándo esto durará? Si usted no se ha hecho esa pregunta es porque nunca ha estado en ninguna situación complicada. Hay gente que tiene una fe insulada, como que se la metieron en una burbuja. Pero sáquelo a la vida real. Póngalo en lo que vive la mayoría de la gente. Y se va a dar cuenta que nuestra fe no es una inyección que nos inmuniza, sino es aquello que nos prepara para poder enfrentar lo que estamos pasando en ese momento. Esta gente tenía tendencias como usted y como yo. Sin embargo, es a esta gente que Dios escoge, que Dios llama, que Dios separa, que Dios quiere usar para mostrarse poderoso en esa generación. Es a esta gente que hoy Dios los va a utilizar para que nos sirvan como modelo, como ejemplo de cómo se responde a la misión de Dios en una generación cuando las apuestas están en contra de nosotros. Créame, si lo que dicen algunos que esto es parte de una estrategia para callar la iglesia, déjeme decirle algo: ya están equivocados. En la historia no han podido y en esta generación tampoco podrán. Si esto es una estrategia para decir que el evangelio no va a seguir avanzando, créame que el evangelio no necesita ni de un virus, ni de un gobierno, ni de un senado para seguir avanzando. Avanzado a través de la historia y esta no es una excepción a la regla. Usted le sirve a un Dios poderoso en su generación. Diga conmigo: la soberanía de Dios. Esa soberanía de Dios es la que hace que aquellos a quien Él llama puedan responder a los retos que tienen por delante. Cuando alguien responde a la misión de Dios, cuando un líder, cuando una congregación responde a la misión de Dios, eso se va a notar. Y como consecuencia, los enemigos se van a levantar. Los obstáculos se van a presentar. Las dificultades como que florecen, como que de repente aparecen por allí. ¿Qué hace la diferencia allí? ¿Qué es el factor determinante que se puede ver en aquellos que sobrepasan, confrontan, enfrentan y sobreviven aquellas cosas que a otros los ha enterrado, los ha desviado, los ha hecho retroceder? Nehemías es el ejemplo. Lo que hace la diferencia es que en el corazón está el profundo deseo de que Dios sea glorificado y honrado en lo que se está haciendo. Ojo con esto. La pasión de Nehemías eran dos cosas: el honor y la gloria de Dios. El honor y la gloria de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Por la pregunta que hizo. Las preguntas revelan. Él le hizo una pregunta a Hanani. Él le hizo una pregunta allí. Y en el capítulo 3, verso 1 lo registra así: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué provocó aquella pregunta en Nehemías? Diga conmigo: una carga. Dígalo como que desayuno, diga: una carga. Cuando él pregunta,
y recibe la respuesta, en el corazón de Nehemías se registra una carga. Pero no solo en el corazón de Nehemías, sino que cuando Nehemías se la comunica al pueblo y los convoca para trabajar, aquella carga del corazón de Nehemías se le transfiere al pueblo. Ahora ya no es un líder, ahora es toda una comunidad, todo un pueblo, gente que anhela el honor y la gloria de Dios. Wow. Ya no es, esa es la pasión del líder, esa es la pasión nuestra. Ya no es que Dios le ayude, ya es, estamos metidos en esto de cabeza hasta los tobillos y de aquí vamos a surgir trayendo gloria y honor al Señor. ¿Habrá alguien aquí que dice: Padre, yo quiero participar de tu misión en mi generación? Note bien, esto siempre trabaja igual. Esto no cambia, por eso es que son verdades eternas. La soberanía de Dios escogiendo a los que Él quiere. ¿Vio? La soberanía de Dios escogiendo a los que Él quiere. Yo le doy gracias a Dios que cuando Dios me fue a salvar, cuando me salvó, no convocó una reunión para ver quién estaba de acuerdo y quién no estaba de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo conmigo en eso? Usted dice: gracias, Señor, porque a mí muchos me hubieran dicho no. Le hubieran puesto la X. Qué bueno que Dios nos llama a una reunión democrática para ver quién está de acuerdo con que yo salve a Arnaldo Ginés, un reportero muy conocido, y ahora lo voy a usar en una generación para movilizar a un pueblo para que me glorifique y me honre. Y él no sabía que venía una pandemia, y él no sabía que había un templo que se estaba construyendo, y él no iba a tener idea de cómo responder. Pero como yo lo llamé, yo me voy a encargar de que en su generación, cuando él responda a lo que yo quiero hacer, va a ver mi honor y mi gloria surgir en su generación. Entonces Dios diga, Dios escoge. Ese principio no cambia. Pero Dios escoge a quien quiere, pero la respuesta del hombre es lo que lo hace participante de lo que Dios quiere hacer. Por eso la soberanía de Dios no es un acto independiente del hombre, sino con el hombre. Para que el hombre en su respuesta traiga honor y gloria al Señor. Por eso es que cuando alguien insignificante responde a la invitación de Dios, aquello que parecía insignificante, Dios lo dimensiona exponencialmente y lo hace algo extraordinario. Yo no sé si a usted le complace que a Dios le plujo salvarnos a nosotros, que luego que analizamos todo y lo sumamos no damos para nada para poder hacer la obra de Dios, pero a pesar de todo eso Él nos llama, nos capacita, nos empodera, nos imparte su vida y nos dice: ahora quiero trabajar contigo en tu generación para que mi honor y mi gloria sean manifestados. Por eso Pablo decía que Él escoge a los que no tienen valor. Él le da sentido a nuestra vida. Él le da razón de existencia. Él le da esa importancia y sentido de vivir cada día. Por lo tanto, aquellos que responden a lo que Dios quiere hacer en una generación, siempre van a ser personas distinguidas en la misión de Dios y personas que harán la diferencia en su generación. Pero ¿cómo se hace eso? Y es aquí donde tenemos que entender lo que es el ministerio de una congregación y cómo eso se hace real por medio del ministerio de cada uno de los santos.
Recuerden que una congregación es ¿qué? La composición de muchos uno. La composición de cada uno de nosotros sumados al cuerpo es lo que hace que aquí en pacto eterno, lo confundo con eterno pacto eterno, se pueda mostrar, manifestar una comunidad de fe que se identifica en esta localidad llamado el pueblo de Manatí, Puerto Rico. Es cada uno haciendo los muchos. La potencia de esta congregación está en cuando cada uno hace lo que debe hacer. Yo creía que iban a decir amén. El avance de esta congregación no es cuando unos pocos lo hagan, es cuando cada uno haga lo suyo. Dígame otra vez, aunque la carie le duela, pero dígale. Cada uno, cuando está siendo edificado, es parte de todos. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una respuesta individual que se suma a la misión congregacional. Lo que cada uno de nosotros haga determinará el avance, el retraso, el desarrollo, el crecimiento, la madurez de la congregación. Por lo tanto, la misión de Dios va a requerir que cada uno de nosotros pueda responder correctamente a lo que a nosotros nos corresponde para que la comunidad entre todos podamos unir fuerza y tener mucho más avance y efectividad. Por eso es que quizás lo primero que hay que definir para entender esto es esa palabra que se usa con tanta frecuencia, que es ministerio. ¿Qué es ministerio? ¿De qué trata esto? ¿Qué significa ministerio? Permítame compartirle algunos principios. Ministerio no es la actividad que nosotros hacemos, sino es la participación en lo que Dios está haciendo para reconciliar al mundo consigo mismo a través de Cristo en el Espíritu. Ministerio es donde yo participo con Dios. Dios no tiene que validar lo que yo hago. Yo tengo que participar en lo que Dios está haciendo. La manera como Cristo glorifica al Padre es diciendo que yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Yo hablo lo que oigo a mi Padre decir. El Padre y yo uno somos. Y cuando ellos le preguntan, ¿y qué dices de ti mismo? Él le dice, bueno, que lo digan otros, porque yo no voy a dar testimonio de mí. Mi Padre es el que da testimonio de mí. Por eso cuando usted ve a alguien inflado en su ministerio, usted sabe que no tiene idea de lo que es el ministerio en el Espíritu. Porque ministerio es que participar con Dios en lo que Él está haciendo. Por supuesto que esto no es una definición de diccionario, es una definición de la realidad cuando usted camina en aquellas cosas que Dios le ha enseñado. Por eso un ministerio es el acto de unirnos a la continua obra de Dios y empoderar a otros para que hagan lo mismo, mis amados. Por eso es que usted participa de la familia de la fe. Por eso es que usted hoy en esta congregación debe sentir cada día más una afinidad, una interconexión, una comunidad. Esto es más que el lugar donde usted viene los domingos. Esta es su familia espiritual. Esta es su familia de la fe. Aquí usted es entrenado, capacitado, empoderado. Aquí usted crece con los hermanos. Aquí usted llora con los hermanos. Aquí usted aprende a servir. Aquí esto es un laboratorio. Aquí se va a molestar cuando otro hermano hable de usted, cuando se le para en los callos, cuando usted crea que no puede, pero Dios le da la habilidad de perdonar, de olvidar, de seguir hacia. Alguien aquí sabe de lo que yo estoy hablando. Esto es una familia espiritual que nos estamos perfeccionando mutuamente. ¿Por qué? Porque lo que más nos interesa no es lo que yo hago, es participar
participar de lo que Dios está haciendo. Y lo que Dios está haciendo tiene el propósito de ¿qué? De traer gloria y honor a su nombre. Aleluya. Cuando miramos entonces a qué se parece esto en tiempo real, nos damos cuenta entonces que una iglesia que participa de la misión de Dios tiene 3 características puntuales. Número 1, edifica a los santos en la verdad presente. Y eso ustedes, ya según la lista de cotejo, check. Segundo, forman una familia de hijos que constantemente están creciendo en todo. Por lo tanto, aquí usted va a ser retado en todas las facetas de la vida para que Cristo no sea un tema del domingo, sino la realidad de nuestra vida. Nos van a retar a administrar nuestras finanzas, nuestra familia, nuestros bienes, nuestros caracteres, nuestros enojos, nuestras angustias, nuestros pasados. Nos van a enseñar a sujetarnos a Dios cuando nos gusta y cuando no nos gusta. Nos van a enseñar a ser obedientes. El consejo de Dios, todo para toda la vida. Eso se da como aquí, en el contexto de la familia. Y la tercera característica de una congregación que participa en la misión de Dios es que le sirve a sus comunidades. Le sirve a sus comunidades. Si esto se queda como una experiencia intelectual de aprendizaje, vamos a estar llenos de información y no serviremos absolutamente para nada más. Para nada más. Por lo tanto, aprendemos ¿para qué? Para hacer. Dígalo conmigo, aprendemos para hacer. Es allí donde se da entonces este contexto de la vida de la congregación que surge en 2 vertientes particulares. Diga conmigo programado y diga conmigo sin programar. Hoy usted y yo estamos en una actividad programada. Todos los domingos hay una programación. Eso no es malo. Y esa programación tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de las actividades programadas? Comunicarnos la verdad de Dios, comunicarnos los valores de la vida en Dios, comunicarnos lo que hemos abrazado. Eso se hace programadamente. Eso no se puede dejar cuando sentimos, cuando haya tiempo, en algún momento. No, todos los domingos, a través de los estudios de la semana, programadamente siempre hay una intencionalidad de comunicarle a los santos que aquellas cosas que deben de tener para nosotros prioridad, orden en nuestra vida, que nos enseñan a qué glorifica a Dios. Por eso usted se debe de conectar el día de la semana, mientras los estudios estén virtuales y cuando estén aquí, usted hace lo que tenga que hacer, detiene lo que tenga que detener. Seguro que lo puede llegar a ver también por diferido, eso es una opción, pero mientras tanto, si usted puede, usted trae orden. ¿Por qué? Porque muchos dicen que lo ven después en el diferido y nunca lo ven. ¿Por qué? Porque la vida no es lineal. De un día para otro se presentan 50,000 cosas, pero si usted se programa para ese día, miércoles a tal hora o jueves, no sé a qué día es, y usted dice: ni nadie me va a interrumpir mi tiempo porque yo estoy separando esta ocasión para asimilar la verdad de Dios en mi vida, yo estoy allí programadamente, estoy recibiendo instrucción. Pero luego está el que está sin programar. ¿Vio? Programadamente se cayó. Está el que está sin programar. ¿Qué es lo que está sin programar? Las conversaciones que surgen después que esto se acabe. Eso no se puede programar. Los abrazos no se pueden programar. Bueno, ya no hay abrazos, pero mientras tanto. Los puñitos no se pueden programar. La mirada, qué bueno verte, no se puede programar. La palmadita en el techo, te amo, no se puede programar. Te llamo más tarde, qué bueno verte hoy. Eso no se puede programar, pero eso es tan parte como lo programado.
Porque lo que eso quiere decir es que lo programado está trabajando. Si eso no está sucediendo, lo programado no está trabajando. Porque es desde lo programado que nosotros podemos vivir una vida en el Señor espontánea, que amamos, que servimos, que buscamos, que nos preocupamos, que atendemos, que no depende de los líderes de la iglesia, depende de cada uno de nosotros, que estamos preocupados. ¿Quién no vino? ¿Quién no está? ¿Por qué faltó? No lo veo hace 2 semanas. ¿Será que está viniendo a la segunda reunión? Y allí tú le llamas, le preguntas, lo buscas, no estás esperando que alguien más lo haga. ¿Por qué? Porque tú eres parte de la familia, tú eres parte de la misión, tú eres parte de lo que está sucediendo. Allí lo visitas en el hospital, le llevas la sopita al anciano, vas y le cortas la grama al que no tiene a alguien que le pueda ayudar. Estás allí pendiente de la vida de los hermanos. ¿Cómo están mis hermanos en Jerusalén? ¿Cómo están? ¿Quién estará haciendo esa pregunta hoy? Quiere el Señor que no sean solo los pastores, sino también el pueblo. Que el pueblo se preocupen los unos por los otros. Lo programado es rutinario, pero lo que no es programado no se puede forzar. Eso se puede promover, pero no se puede forzar. Yo no le puedo decir a alguien, vaya y dale un abrazo allí al otro. Bueno, a veces se trata, pero no funciona muchas veces. Eso no se puede forzar, eso tiene que nacer. Eso tiene que surgir. Eso tiene que ser parte de nuestra vida, porque hemos entendido que somos familia de Dios. Si esto no sucede, hermanos, entonces eterno pacto eterno. Estaban ahí, quería saber si estaban ahí. Pacto eterno, para lo único que serviremos es para recibir información, pero no tenemos iniciativa. Y la información que recibimos de aquí se tiene que traducir en iniciativa allá. Porque eso no lo podemos controlar nosotros. Eso tiene que nacer de nosotros. Permítame llevarlos por el capítulo 3. 5 minutos más, ¿tengo? ¿Sí, no? 5. Así que esto tiene que ser a lo Nehemías, en corto tiempo. ¿Qué aprendemos de esta gente? Cuando nos enfrentamos a los retos que hemos descrito, a las situaciones que tenemos por delante. Número 1, capítulo 3, verso 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ismael. Principio número 1, los líderes dan el ejemplo. Ojo, ¿por dónde comenzó? Por los sacerdotes. Los líderes dan el ejemplo. El sumo sacerdote estuvo dispuesto a trabajar. Oye bien, no se quedó en el oficio sagrado con sus túnicas, no se quedó allí. Wow, qué lindo está tremendo el oro y las perlas que tiene. No, se pusieron los guantes. Trabajaron. Por eso en esta congregación la manera de responder a Dios es cuando los ancianos, cada diácono, cada líder, cada uno que ocupa una función particular de responsabilidad en el cuerpo, dice, bueno, las cosas han cambiado, aquí hay que enrollarse las mangas, aquí hay que ensuciarse las manos, aquí hay que hacer cosas que quizás no estábamos acostumbrados, porque en este momento quien primero da el ejemplo somos aquellos a quien Dios ha puesto delante de la familia. Los líderes dieron el ejemplo. Y dice allí que Eliasib es un tema importante en la Biblia, porque Eliasib comenzó bien pero terminó mal. El tipo después se alió con los malos. Qué cosa, ¿eh? Que hay gente que parece que sí, después no. ¿Ah? Hay gente que son toda dinamita y poca pólvora. Todo es un fronteo hasta que ocupan la posición y después no sirven. Así está. Ese era este tipo, Eliasab.
se alió con los enemigos. ¿Y qué nos enseña eso? Que no es tan importante cómo uno comienza, es cómo uno termina. Los líderes dieron el ejemplo. Segundo, Dios usa a toda clase de personas en su obra. A toditos. Verso 8, junto a ellos restauró Uziel, hijo de Ahía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Noten, no todos eran carpinteros, no todos aquí van a ser maestros, músicos, pero sí todos podemos hacer algo. Nehemías usó todo tipo de personas con diferentes experiencias, con diferentes habilidades. Los sacerdotes y los dirigentes trabajaron juntos con el pueblo y algunos hasta vivían de 10 a 15 millas por separado, pero todos podían hacer algo. Y esa es la belleza del ministerio basado en dones, que usted no tiene que hacer lo que yo hago, ni yo tengo que hacer lo que usted hace. Yo no tengo que tener envidia de lo que Dios le dio a usted, y usted no debe tener envidia de lo que Dios le dio al otro, porque cada uno ha recibido por lo menos un don que en esta familia de la fe puede ser utilizado para el avance de la visión de Dios. Tercero, también aparece aquí, hay gente que no va a trabajar. Eso no lo digo yo, eso lo dijo allí. Verso 5. E inmediato, mírelo allí, ponmelo el verso 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Hay gente que no va a trabajar porque se le fue el zumo a la cabeza. Por eso dice allí, sus grandes. Gente que fue parte del pueblo, que llegó a alcanzar funciones importantes, ahora no estaba disponible. Estoy enfermo, conmigo no cuenten. ¿Vio? Hay gente que no va a trabajar. Y yo espero que esos hayan venido al servicio de las 7. No hay, ¿verdad? Okay. Y me encanta porque el Espíritu de Dios se encargó de poner allí los de Tecoa. ¿Ves? Los tecoitas. ¿Por qué eso es importante? Porque ellos estaban a 15 millas de distancia y no había Uber. A piecito, a burrito. No solamente hicieron lo que le tocaba a ellos, tuvieron que llenar el espacio de los que no vinieron. Gente irresponsable siempre le pone una carga de más a la iglesia. Estaban lejos los de Tecoa, pero estaban presentes. Qué rico, ¿ah? Hay gente que no va a trabajar. Y tenemos que lidiar con esa situación. Lo que no podemos permitir es que los que no trabajan nos consuman el tiempo. Porque la tarea es grande, esto hay que acabarlo. Cuarto, para irnos. Algunos harán más trabajos que otros. Ese es el punto del cuarto. Dice, e inmediato ellos, no te metas, esta gente, y e inmediato ellos restauraron los tecoitas. En otras palabras, estos no vinieron, nosotros lo hacemos. O sea, cuando uno tiene gente así, que no son de ese tipo de gente que hacen lo que le dice y se sientan, no, son los que terminan lo que se le asignó y dicen, ¿hay algo más? Sí, porque hay creyentes, no aquí en esta iglesia y mucho menos en Puerto Rico, que son como los empleados de la factoría. A mí no me pagan por eso. Como si esto fuera 1, 2, no. Termino lo que me dieron, algo más, puedo ayudar en algo más. ¿Qué hay que hacer? Aquí hay manos, aquí hay pie, aquí hay pecho, aquí hay hombro, aquí hay billete. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Para dónde es que vamos a ir? ¿A quién es que hay que ayudar? ¿Qué tenemos que hacer si estos no trabajan? ¡Wow! Con razón se termina una muralla tan rápido. Si hubo gente que respondió quinto para irnos a tomar café. Hay gente que trabaja con pasión. O sea, no es lo mismo trabajar que trabajar con pasión. ¿Sí o no?
Uno va a algunos lugares que parece que la gente los bautizaron en jugo de limón, hermano. Amargado hasta la... ¿Ah? Usted los ve en la puerta, reciben a uno, parece que tuvieron una noche de esa que le alaron. Aquí no. Hay gente que, mire lo que dice ahí, el verso 27, búscalo por allí, el verso 27. Note, ¿qué dice? No, el verso 27, enfrente a Torres, ¿sabes? No, ese no es. Ese es el 27. Ah, ya, el 20. Mira ya. Después de él, Baruc, hijo de Sabai, ¿con todo qué? ¿Con todo qué? Con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Yo me imagino a este tipo haciendo, aleluya, gloria a Dios, haciendo la zanja para la muralla, y la gente lo saludaba. Mi amado hermano, si alguien debe de hacer las cosas con fervor en el Señor, eso no lo dijo yo, eso dijo Pablo, dice que vivamos con fervor. Eso no quiere decir que usted tiene que ser todo el tiempo sonriente, usted de acuerdo a su personalidad, si es reservado, es reservado. Pero mi amado hermano, una cosa es ser reservado y otra cosa es ser un amargado de la vida. Son dos cosas incompatibles. Usted puede ser un introvertido, una persona calladita, pero una persona agradable, amable, que uno cuando se acerca dice, wow, no dijo nada, pero la pasé súper bien. ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando? ¿Por qué? Porque son gente que viven la realidad de Cristo en ellos. El amor no solamente se dice, sino que se expresa. La gente con pasión. Y por último, mucha de esta gente trabajaron en familia. Por eso le daban una espada y un asadón. Y los ponían en familia. Dios quiera que en el 2021, a pesar de la pandemia, su familia se consagre, se dedique, se entregue mucho más a la misión de Dios. Pastor, no nos ha dicho cuál es la misión de Dios. Se la resumo. La misión de Dios es llenarlo todo de Cristo para que Cristo sea todo en todos. Vamos adelante, iglesia. Vamos a seguir avanzando. Vamos a crecer en medio de todo lo que puede estar deteniendo. Vamos a ser parte. Vamos a pararnos de frente. Vamos a decirle a esa muralla: estás destruida, estás quebrantada, pero aquí hay una gente que en la soberanía de Dios ha respondido a su generación. Y hoy le estamos diciendo: para tu honor y para tu gloria, no tengo, pero me entrego todo para que tú me uses en tu generación. Y cada uno en esta reunión y en la próxima puede hacer la gran diferencia desde esta congregación para esta generación. Adelante, mis amados. Lo mejor de Dios ya está presente. Vivámoslo en nuestra generación. Un abrazo, les amo en el Señor. Adelante.